Hola, les saludo confiando en Dios. Que estén bien, que estés bien junto con toda tu familia, con todos en tu casa. Te quiero invitar que oremos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta hora. Permite que tu palabra traiga edificación a nuestro corazón, a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítanme compartir con ustedes una breve palabra que voy a llamar la esencia de la fe cristiana. Y quiero invitarles, por favor, al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Hay algunos versículos que me han hecho pensar en la necesidad de orar a Dios para que sea restaurada la esencia de la fe cristiana. Cuando digo esto es porque los últimos tiempos, la época que vivimos, parece que la gente lo que menos hace o lo que menos quiere hacer es rendir su corazón a Dios. Parece que sus decisiones están siendo más bien encaminadas a ir en contra de Dios, y necesitamos entonces la restauración de la fe cristiana. ¿A qué me refiero? Y para decirlo así puntualmente, ¿cuál es la esencia de la fe cristiana? De acuerdo a lo que leo en este pasaje, es la palabra de Dios y es la gracia de Dios. Esa es la esencia de la fe cristiana. Si nosotros venimos a la palabra de Dios, vamos a aprender los planes que Dios tiene, el propósito que Dios tiene para cada persona, para cada hombre. Y nos vamos a dar cuenta que Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros. En el versículo 6, Juan 17, 6, dice la Escritura: he manifestado tu nombre. Está orando Jesús. Esta es una oración que Jesús está haciendo y le dice a Dios: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y noten cómo dice enseguida: y han guardado tu palabra. Versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y noten versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado. Y observemos lo que sigue. Dice, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Notemos por favor cómo dice o cómo nos muestra esta secuencia. Dice Jesús, las palabras que me diste les he dado, pero luego habla de tres acciones o de tres cosas que aquellos a quienes Jesús dio su palabra hicieron. Dice, número 1, las recibieron. Número 2, dice que han conocido que realmente Jesús salió de Dios. Y número 3, dice que han creído que Jesús fue enviado por Dios. La esencia de la fe cristiana es volver a la palabra de Dios. Si tú y yo queremos vivir la esencia de la fe cristiana, necesitamos escuchar con atención la palabra de Dios, necesitamos recibir la palabra de Dios, necesitamos creer la palabra de Dios y necesitamos caminar conforme a la palabra de Dios, es decir, poner por obra la palabra de Dios. Cada persona que hace eso o que cumple ese ciclo o ese proceso va comprobando de una manera cierta, va comprobando la verdad de Dios y va viviendo en sí mismo todo lo que la palabra de Dios en promesa, en instrucción, habla para cada uno de nosotros. La fe cristiana se pierde, se empieza a perder cuando empezamos a olvidarnos o a alejarnos de la palabra de Dios. La esencia de la fe cristiana se pierde cuando empezamos nosotros a querer imponer o poner nuestras ideas a Dios, cuando nosotros le queremos
dar, más bien nosotros pensamos que son nuestras ideas o somos nosotros quienes le damos esencia a la fe, y no es así. La esencia de la fe cristiana es la palabra de Dios, es la gracia de Dios que se revela a través de Jesucristo, a través de la palabra de Dios, de Jesucristo, que es la palabra encarnada, el verbo encarnado. Volvamos a la palabra de Dios. Tengamos respeto, tengamos atención por la palabra de Dios y pongamos todo el cuidado, porque en su palabra Dios revela toda su voluntad para el hombre. Volvamos a la esencia de la fe cristiana. Retengamos la palabra que recibimos. Oremos. Padre, ayúdanos a guardar tu palabra. Muchas personas la oímos, pero no todos la reciben, pero no todos la creen. Pero ayúdanos a que ese ciclo se complete en nosotros, que la recibamos, que la escuchemos, que la atendamos, que creamos y que andemos en ella. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te agradezco mucho tu tiempo y pongamos mucha atención a lo que recibimos de Dios. Bendiciones.